Vemos un poco el siguiente problema, donde aquí está planteada la matriz de coeficientes A, el término independiente B. Como vemos aquí no hay ningún problema de distintos órdenes de magnitud, de términos, etcétera, de modo que no estamos frente a un problema donde podamos pensar que puede haber un mal condicionamiento del algoritmo. Bueno, aquí abajo está escrita la matriz ampliada, escribimos las dos columnas de A junto con la columna de B y luego ya en lo que sería el paso de eliminación de Gauss donde en la posición 2,1 tenemos el multiplicador y la segunda ecuación ha sido transformada de acuerdo al procedimiento usual de la eliminación de Gauss. Entonces de esa segunda ecuación sale el x2 o su valor estimado, que es 1,0135, y reemplazando en la primera sale ese valor de x1, con lo cual tenemos el valor estimado y con eso podríamos calcular el residuo, y el residuo vemos que da del orden de 10 a la menos 8 su norma, con lo cual es mucho menor que B y entonces podemos pensar que, bueno, que tenemos una solución adecuada. Sin embargo, la solución exacta del problema es x igual a 2 menos 2, es decir, muy lejos de lo que hemos obtenido. Y entonces acá, ¿cuál es el problema? No hay ninguna recta cuasi horizontal, como dije al principio, no hay un problema de mal condicionamiento del algoritmo. Entonces, lo que está mal condicionado o lo que está siendo inestable es el problema. Lo que sucede aquí, si lo analizamos un poco, es que estas dos rectas que podríamos representar son cuasi paralelas. Entonces existe una gran sensibilidad frente a errores de redondeo en la determinación, que ya puede haber errores de redondeo en la primera determinación, y eso todavía escala más, cuando hacemos la de x2 escala más cuando hacemos la de x1. Y esto queda reflejado en el valor de k de a, que calculado con relativa precisión da del orden de 10 a la 8, es decir, es un valor claramente muy grande, mucho mayor que 1, y eso nos está indicando gran amplificación de los errores de redondeo. Un comentario adicional interesante es que estos son los casos en que estamos cerca que el determinante de la matriz sea 0, ¿no es cierto? Que es lo que uno a veces expresa en el álgebra. Como decía antes, en cálculo numérico es difícil que algún cálculo de estrictamente 0 en función de todos los errores de redondeo que se cometen. Entonces, más que temerle al caso determinante 0, que en el fondo diría que las ecuaciones son linealmente dependientes, o sea, en este caso sería que las dos rectas son realmente paralelas, lo que hay que temerle a veces y más es a estos casos en los cuales son cuasi paralelas, el determinante es cuasi o cercano a 0, y entonces lo que nos está hablando eso es de la inestabilidad o mal condicionamiento del problema. Y ahora bien, si nos planteamos cómo calcular el KDA, nos encontramos con una dificultad, que deberíamos determinar la inversa de la matriz A. Ahora, esto ya hemos visto, es relativamente trabajoso, habría que hacerlo justamente por eliminación de Gauss, resolviendo el sistema A por A la menos 1 igual a la matriz identidad, es decir, con muchos términos independientes. Pero encima está el problema de que si justamente el problema está mal condicionado, entonces la determinación de esa matriz puede ser muy imprecisa, con lo cual podemos recurrir a una salida que es un teorema establecido por Forsyth, y que en este teorema lo que nos plantea es que la norma del residuo se puede estimar como 10 a la menos t
donde t es la precisión, digamos, la cantidad de dígitos con la que representamos a los números reales en nuestra máquina, por la norma de A por la norma de X. Y esto vale si en la medida en que R lo calculemos en doble precisión. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que A, X estimado y B pueden estar todos en simple precisión, pero al hacer la cuenta AX menos B hay que hacerla en doble precisión, de modo de no perder dígitos por cancelación de términos. Y una vez que uno hizo la cuenta puede volver al R en simple precisión, pero hacer la cuenta en doble precisión. Pero bueno, ¿para qué sirve esta estimación de Forsyth? Bueno, resulta que, como mostramos anteriormente, como delta x es igual a a la menos 1 por r, su norma es menor o igual que el producto de la norma de a la menos 1 y de r, entonces reemplazamos r por la estimación de Forsyth, y entonces ahí nos aparece 10 a la menos t por el número de condición por la norma de x, de donde puedo despejar el número de condición y me queda 10 a la t por esto que es ni más ni menos que una estimación del error relativo. Y bueno, que es lo que podemos conocer haciendo refinamiento, y obviamente conocemos t, con lo cual tenemos esta forma de estimar el número de condición. Es importante aclarar que nosotros no necesitamos conocer el KDA con mucha precisión, así como en algún momento les expresé que la precisión con la cual necesitamos conocer a los errores es baja, un dígito, a lo sumo dos, quizá durante operaciones. Para KDA ni siquiera eso, nos conformamos con conocer su orden de magnitud. ¿Y eso qué significa? Básicamente a lo que apuntamos conocer es el logaritmo en base 10 de KDA, que lo llamamos P, y P en todo caso es el exponente de la potencia de 10 que me marca el orden de magnitud de A. Entonces, ¿cuál es el criterio para calificar un problema como mal condicionado? Ya hemos entendido que básicamente es KDA mucho mayor que 1 y que eso está implicando que se nos amplifica el error de redondeo, nos pega en la precisión del resultado que obtenemos por eliminación de Gauss. Pero la idea es que seamos un poco más precisos. Y entonces usamos esta estimación de KDA que teníamos recién obtenida a partir de Forsyth, 10 a la t por la relación de normas entre delta x y x. El KDA entonces lo expresamos como 10 a la q, y de donde surge que este error relativo en norma de x se lo podemos expresar como 10 a la p menos t. Y entonces con este resultado lo que se pone en evidencia que el grado de malcondicionamiento del problema, que es lo que en definitiva nos va a importar, como vamos a aclarar, depende de la relación entre p y t. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a hacerlo más explícito, siendo que la relación entre la norma del error y el valor estimado es 10 a la p menos t, entonces de acá surge algo muy interesante. Por un lado, si p es mayor que t, solo podemos esperar que el refinamiento iterativo diverja, porque obviamente la norma del error va a tender a ser siempre más grande que la estimación del vector x o de la norma de ese vector. Entonces esto ya nos marca justamente este tema de la relación entre KDA y la precisión con la que estamos trabajando. Y esto al mismo tiempo nos alerta de una cuestión. La cuestión es que eventualmente, si tuviéramos la posibilidad de trabajar en doble precisión, quizá un refinamiento iterativo que diverge lo podríamos hacer convergente, en cuyo caso, por más mal condicionado que esté,
con muchas iteraciones podríamos llegar a la precisión que estamos requiriendo. Y esto pone en evidencia que lo que sería un mal condicionamiento, digamos total, un grado de mal condicionamiento que nos lleve a no poder llegar a la solución, también en realidad depende de la precisión con la que estamos trabajando, es decir, sería teóricamente manejable. Por otro lado, si P es menor que T, entonces la norma de delta X es menor y en la medida que la norma de X, y en la medida que iteremos cada vez va a ser más pequeña, con lo cual para esta condición podemos esperar que haya convergencia. Es más, debido a esa relación, justamente nos está diciendo que en cada iteración vamos a ganar T menos P dígitos de precisión. Y esto es muy importante porque entonces, si tuviéramos la estimación de P, podemos tener una previsión de cuántas iteraciones necesitamos para llegar a la convergencia con la precisión que hayamos establecido.